Hola jóvenes, espero que se encuentren bien. Con este video continuamos con la clase de programación. Bueno, la mayoría de los programas realizan cálculos aritméticos. Para eso necesitamos conocer cómo escribir esas operaciones aritméticas en C++. Por ejemplo, si la operación que queremos calcular es una suma, el signo que utilizaremos en C++ es el signo que nosotros conocemos como el signo más, el que suma. Y si queremos sumar dos valores en C++, entonces por ejemplo le escribimos A más B o B más A. Ahora, si queremos hacer una resta, utilizamos el signo menos que nosotros ya conocemos. Y si queremos restar A menos B, lo escribimos de esa manera. Ahora, si queremos multiplicar en C++, el signo que se utiliza para multiplicar en C++ es el asterisco, ¿verdad? No es el signo común que nosotros conocemos como multiplicación, sino que es el asterisco. Si queremos multiplicar A por B, entonces lo escribiremos así, A por B. Así es la forma que se utiliza en C++. Ahora, si queremos dividir, el signo que se utiliza es la pleca. Por ejemplo, si nosotros queremos dividir A entre B, lo que hacemos es escribiendo A entre B. Esta es la forma de escribirla en C++. Y si queremos la operación del residuo, el signo que utilizaremos es el porcentaje. Y si queremos encontrar el residuo de A y B, perdón, de A y B, podemos escribirlo así: A, signo de porcentaje, y B. Esto se lee A módulo B. Algunos pueden saber qué significa el residuo. Si no, aquí haremos una breve explicación. Por ejemplo, si usted quiere encontrar 8 módulo 4, que en C++ se escribiría así: 8 porcentaje 4, esto se lee 8 módulo 4, y en otras palabras, C++ lo que va a realizar es encontrar el residuo de dividir 8 entre 4. Aquí, ¿verdad? 2 por 4, 8. Restamos y este es el residuo. Entonces 8 módulo 4 es 0. Significa ¿cuál es el residuo de dividir 8 entre 4? 0. Y esta es la operación que me determina 8 módulo 4, ¿verdad? Estas son operaciones aritméticas que la mayoría de los programas lo usan, ¿verdad? Y así las vamos a escribir en C++. Ahora, también en C++ hay un orden de realizar las operaciones. Por ejemplo, vamos a hacer un paréntesis por aquí. Nosotros allá en 110, cuando nosotros vimos operaciones combinadas, por ejemplo, esto. Este es un ejemplo en particular, ¿verdad? Estas son operaciones combinadas. Tenemos esto. Nos dicen realice la siguiente operación. ¿Qué es lo que se hace primero? Primero los paréntesis, ¿verdad? Y se hace lo que está más interno en los paréntesis. Aquí podemos ver que tenemos un paréntesis, entonces vamos a realizarlo. 4 por 7, 28, más 8, y lo demás lo copio. Aquí sigo teniendo este paréntesis, entonces tengo que realizar esa operación. 28 más 8, 36, entre 2 más 5. Ahora hago esta división: 36 entre 2, 18 más 5. Y 18 más 5, 23. El orden de las operaciones es primero paréntesis o corchete, ¿verdad?
Bueno, si hubieran potencias, primero son las potencias. Esto nosotros lo vimos ahí en 110. Primero potencias, de ahí paréntesis o corchetes. Lo que está más interno, uno va trabajando desde lo más interno. Luego son multiplicaciones o divisiones según lo que esté primero de izquierda a derecha. Y por último, las sumas y restas. Esto es lo que hicimos aquí. Bueno, C++ trabaja de forma similar. C++, ¿qué hace? Primero evalúa paréntesis. Luego evalúa multiplicaciones, divisiones y módulos. Módulos, recordemos que es esto que estamos viendo acá, ¿verdad? Donde calcula el residuo. Por último, evalúa sumas y restas. En esta parte, multiplicaciones, divisiones y módulos, evalúa primero lo que está primero, valga la redundancia, empezando de izquierda a derecha, así como hicimos acá y así como aprendimos en 110, ¿verdad? Entonces, este es el orden que C++ evalúa las operaciones aritméticas. Primero paréntesis, luego multiplicaciones, divisiones o módulos según lo que esté primero de izquierda a derecha y por último sumas y restas. Por ejemplo, si quisiéramos evaluar esta operación, por ejemplo, 9 más 3 más 7 más 8 entre 2 por 4. Si nosotros quisiéramos evaluar esa operación en C++, para empezar, en C++ lo vamos a escribir así. Bueno, esto no cambia en nada. 9 más 3 más 7, cerramos paréntesis, más 8 entre 2 por 4, ¿verdad? Recordemos que así se escriben las operaciones aritméticas. Entonces, ¿qué va a hacer C++? C++ primero va a evaluar lo que está más interno en el paréntesis. 9 más 3, 12 más 7 más 8 entre 2 por 4. 12 más 7, 19 más 8 entre 2 por 4. Luego seguiría 19. Ahora hacemos esta división, porque si usted se fija, aquí hay una división y aquí hay una multiplicación, pero primero se hace lo que está primero de izquierda a derecha. ¿Qué está primero, la división o la multiplicación? La división, entonces la hacemos. 8 entre 2 a 4 por 4. Ahora si nos fijamos, aquí hay una suma y aquí hay una multiplicación. Y el orden de las operaciones dice que primero son multiplicaciones antes que sumas y restas. Entonces el 19 lo copiamos, más 4 por 4, 16. Y ahora sí, ¿verdad? Lo que hacemos es evaluar la última suma que nos quedó, 19 más 16, que es igual a 35, ¿verdad? Y así lo va a evaluar C++. Bueno, jóvenes, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer un programa donde se introduzcan dos números y se sumen. Es decir, el programa va a sumar los dos números y va a mostrar su resultado. Ahora, estos números, ¿quiénes los van a introducir? El usuario, es decir, nosotros. Nosotros vamos a introducir esos dos números y vamos a programar de modo que el programa me muestre el resultado de esos dos números, de esa suma. Para empezar, nosotros tenemos que saber qué es lo que quiero que el programa me muestre en pantalla. Por ejemplo, yo quiero que el programa me diga lo siguiente: introduzca el
primer número, dos puntos, y que yo introduzca el número aquí. Luego, cuando le damos Enter, yo quiero que el programa me vuelva a decir, introduzca el segundo número, dos puntos, y aquí yo introduzco el segundo número. Y cuando le doy Enter, yo quiero que el programa diga, la suma es, dos puntos, y aquí me muestre la suma de estos dos números que yo coloqué desde el teclado. Digamos que esta es la pantalla. Al momento de ejecutar el programa, yo quiero que esto me salga en pantalla. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Comencemos a programar. Vamos a hacer el programa aquí escrito y luego lo vamos a pasar a C++. Bueno, nosotros sabemos que el numeral include IOString siempre va en un programa, ¿verdad? Ya explicamos para qué sirve cada una de estas cosas en video anterior. Nosotros sabemos que también using namespace std también va en el programa, y no olvidemos de colocar el punto y coma. Y nosotros sabemos que nosotros programamos dentro de una función que se llama main. Entonces, in main, abrimos y cerramos paréntesis. Ahora abrimos llave, porque todo lo que escribamos dentro de esta llave es el cuerpo de mi función main. Ok, veamos algo. Yo quiero que el usuario, o sea nosotros, introduzcamos este primer número, que también introduzcamos el segundo número y que automáticamente nos tire la suma de esos dos números. Pero cuando yo introduzco el primer número aquí, yo ese número tengo que guardarlo en una variable. A esa variable le voy a llamar N1. Usted le puede llamar otro valor, por ejemplo, número 1 o cualquier variable que usted quiera. Ahora, cuando yo introduzca el segundo número, yo lo tengo que guardar en una variable. Y a esa variable le voy a llamar N2. Usted lo puede llamar como usted quiera. Ahora, la suma que automáticamente me va a sumar este número más este, yo tengo que también guardarle en una variable, y a esa variable donde voy a guardar la suma le voy a llamar S. Usted la puede llamar de cualquier manera, la puede llamar suma, y yo la estoy llamando S, ¿verdad? Ahora, usted sabe que nosotros pues podemos sumar cualquier número real con otro número real, un entero con otro entero, un decimal con otro decimal, un entero con un decimal, y así sucesivamente. A este programa le vamos a dar la restricción de que usted solo sume números enteros. Números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, y así sucesivamente siguen hasta el infinito positivo y aquí hacia el infinito negativo. Ahora, ¿cómo colocamos esta restricción de que esos números que nosotros introduzcamos sean enteros? Bueno, ya dijimos que estas variables, ahí se van a guardar los números que yo voy a introducir. N1 me va a guardar en memoria de la computadora el número que yo introduje para el primer número. N2 me guarda en memoria el número que yo coloqué para el segundo número. Y S me guarda en la memoria de la computadora la suma de esos dos números. Ahora, ¿cómo hacemos para que esos números sean enteros? Tenemos que declarar estas variables, tanto N1 como N2 y tanto S.
que es la suma de esos dos números. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. INT N1, punto y coma. ¿Qué significa esto? Que el número 1, que yo le estoy llamando N1, es el primer valor que yo voy a introducir. Y ese valor es entero. INT me hace la restricción de que sea entero. Ahora, finalizamos con un punto y coma. Tengo que declarar el otro valor, INT N2, que también es entero. Finalizo con un punto y coma. Y también tengo que declarar S, que es la variable que me guarda la suma de esos dos números. ¿Por qué la declaro como entero también? Porque si N1 y N2 son enteros, obviamente la suma de ellos dos también va a ser entera, ¿verdad? Entonces la declaro como entero. Aquí, estos tres renglones que coloqué aquí, lo que estoy haciendo es declarando las variables que voy a utilizar. Y las estoy declarando como enteras. Ahora, volviendo al cuadrito aquí, que estoy tomando como que esto es mi pantalla, yo quiero que primero me diga, introduzca el primer número, 2 puntos, y aquí yo lo introduzca. Luego me diga, introduzca el segundo número, 2 puntos, y aquí yo lo introduzca. Entonces, estos son mensajes que yo quiero que me aparezcan en pantalla. O sea, ese mensaje me está pidiendo al usuario que introduzca esos números. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué utilizamos para mostrar un mensaje en pantalla? Cout y doble signos menor que, y todo lo que yo quiero que me aparezca como mensaje lo coloco entre comillas. Introduzca el primer número, 2 puntos, cierro comillas porque todo lo que está dentro de estas comillas es el mensaje que yo quiero que aparezca, y recordemos que siempre finaliza con un punto y coma. Ok, cuando yo introduzco ese número se me tiene que guardar en la variable N1. ¿Cómo hago? Vamos ahora a utilizar un comando de flujo de entrada. El cout es de flujo de salida. Yo quiero que se me muestre ese mensaje, pero ahora este que se llama cin es un comando de flujo de entrada. Como yo quiero que el primer número que yo introduzco se me guarde en la variable N1, entonces lo que hago es cin. Ahora los signos que utilizo son mayores que, 2 signos, y coloco N1, punto y coma. ¿Qué estoy haciendo aquí? Aquí guarda el valor que yo coloqué para mi primer número. Ahora, ¿qué quiero después? Volvamos al cuadrito. Después quiero que me diga introduzca el segundo número. Haciendo algo de similar a lo que estamos escribiendo aquí, colocamos cout, introduzca el segundo número, 2 puntos, cierro comillas y finalizo con un punto y coma. También hacemos lo mismo. Ese segundo número se me tiene que guardar en la variable N2. Entonces aquí la llamamos cin N2. Finalizamos con un punto y coma. Ahora, cuando nosotros ya colocamos tanto el primer número como el segundo número, cuando ya lo introducimos desde la computadora, yo quiero que me aparezca la suma es y que aquí me aparezca la suma de esos dos números. Pero antes tenemos que hacer la operación suma, ¿verdad? ¿Dónde se me va a guardar la operación suma? En esta variable S. Igual, esa variable S, ¿qué me va a guardar? La suma de N1 y de N2. Es decir, la suma del primer número y del segundo número. Entonces aquí hacemos que S es igual a N1 más N2.
finalizamos con un punto y coma. Esto que coloqué aquí, que dice S es igual a N1 más N2, solo me está haciendo la operación. Yo no la estoy mostrando todavía, porque recordemos que para mostrar un mensaje yo utilizo el cout. Aquí yo solo estoy haciendo internamente la operación. Ahora la vamos a mostrar. Cout, la suma es, dos puntos, cierro comillas y finalizo con un punto y coma. Pero aquí solo estoy mostrando el mensaje que dice la suma es, pero a mí me tiene que salir la suma de esos dos números. ¿Y cómo lo vuelvo a mostrar? Cout, los dobles signos menores que, y escribimos S, punto y coma. Usted me dice, pero ¿por qué la S no la escribo entre comillas? Porque la S es una variable que usted está utilizando, mientras que lo anterior que usted escribe entre comillas es un mensaje que usted quiere que muestre. Y S es la variable que me, aquí está, mire, es la variable que me hace la operación de N1 y N2. Es por eso que no se escribe entre comillas. Las variables no se escriben entre comillas, ¿verdad? Ahora, muchachos, ¿qué hacemos? Return 0, que me indica que el programa finaliza con éxito, ¿verdad? Y aquí cerramos la llave, es decir, hasta aquí finaliza el cuerpo de mi función main. Y este es el pequeñito programa que me suma los dos números. Vamos a dar un repaso de lo que dijimos. El programa trata de que el usuario introduce dos números y muestra su suma. Nosotros sabemos que este renglón, este y este, es algo que va siempre en los programas. En el video anterior ya explicamos para qué sirve. Abrimos llave porque desde aquí empieza el cuerpo de mi función main. Como los dos números que quiero introducir, quiero que sean enteros, entonces declaro N1, N2 y tanto S como valores enteros. ¿Cómo los declaro así? INT en cada uno, ¿verdad? Ahora, ¿quién es N1? Es la variable que me va a guardar el primer número que yo voy a introducir. ¿Quién es N2? Es la variable que me va a guardar el segundo número que voy a introducir. ¿Y quién es S? Es la variable que me va a guardar la suma de N1 y N2. Ahora, yo quiero que en la pantalla, al momento de yo ejecutar mi programa, me aparezca introduzca el primer número. Luego me aparezca introduzca el segundo número. Y luego me aparezca la suma es y me arroje la suma de esos dos números. Con el cout yo muestro el mensaje introduzca el primer número. Dos puntos, cierro las comillas y recordemos que cada instrucción finaliza con un punto y coma. Ese primer número que yo voy a introducir lo tengo que guardar en la variable que yo declaré para ese número. ¿Cuál es la variable que declaré? N1. Entonces aquí la estoy llamando. Aquí guarda mi valor en N1. Cin signos mayores que N1, ¿verdad? Punto y coma. Ahora, vuelvo a mostrar un mensaje que diga introduzca el segundo número. Lo guardo también en mi variable N2. Antes de mostrar la suma, yo tengo que hacer la operación suma. ¿Quién es la variable que me va a guardar esa suma? S. ¿Qué va a hacer S? Sumar el primer número que yo introducí y el segundo número. Entonces, en esta variable suma, lo que estoy haciendo es realizando esa operación de N1 con N2, N1 más N2. Ahí solo la estoy realizando, no la estoy mostrando.
O sea, esa operación como que se me hace internamente en el programa. ¿Cómo la muestro? Mandando este mensaje que me dice la suma es, y ahora sí la muestro. ¿Y cómo la muestro? Con un cout, signos menores que, y escribo S, que es la variable que me guarda la suma. No nos olvidemos de finalizar con un punto y coma. Y luego return 0 y cierro las llaves de mi función main. Este es el programa que me hace la suma de esos dos números. Así tal y como lo escribimos aquí, lo vamos a pasar a C++. Yo ya lo tengo aquí escrito en C++. Si usted puede ver, aquí yo como comentario escribí mi nombre y escribí de qué trata el programa. Suma de dos números. Usted también puede escribir su nombre, puede escribir su número de cuenta, puede escribir de qué trata el programa, ¿verdad? Tal y como lo escribimos anteriormente, así lo traspasé aquí. Recuerde de guardar primero su programa para evitar la pérdida de cualquier información. Bueno, cuando usted le da compilar, aquí usted puede ver que me dice errores 0, ¿verdad? No hay errores, entonces le vamos a dar ejecutar. Vea lo que me aparezca, lo que me aparece. Introduzca el primer número. Yo voy a colocar 5, cualquier número entero. Le doy enter y al darle enter me aparece introduzca el segundo número. Voy a colocar un 3 y al volver a darle enter ya me dice la suma es 8. Veamos por aquí. Voy a hacer esto un poco más pequeño y lo voy a poner aquí a la par para que veamos. Fíjese, aquí tengo introduzca el primer número. Aquí lo tengo, introduzca el primer número aquí en la ejecución y yo coloco un 5. Luego introduzca el segundo número y yo coloco un 3. Luego la suma es, aquí está el mensaje que yo escribí, la suma es, y luego me aparece la suma de esos dos números que es 8. Ahora veamos, ¿qué pasa si yo coloco números decimales? Volvamos a compilar y ejecutar, o de un solo usted le puede dar ejecutar si gusta porque ya lo compilamos. Ahora veamos si yo coloco un 8.5. Le doy enter. Fíjese, de un solo me aparece introduzca el segundo número, la suma es 8. Si usted ve, pues obviamente está incorrecto. Es un dato incorrecto. ¿Por qué? Porque al programa estrictamente le estamos dando la instrucción de que solo me acepte números enteros. Veamos otra vez. ¿Qué pasa si coloco? Vamos a volverlo a correr. ¿Qué pasa si coloco un 1.6? Fíjese de nuevo. Introduzco el segundo número. La suma es 1. Dato incorrecto, ¿verdad? Entonces no me deja ni siquiera ni introducir el segundo número, por lo mismo de que nosotros le estamos dando la instrucción al programa de que solo me acepten números enteros, utilizando este tipo de datos, int, int, int en las tres variables. Int es un tipo de dato. Más adelante nosotros vamos a ver otros tipos de datos, como por ejemplo uno que se llama double, otro que se llama float, otro que se llama char. Esos son otros tipos de datos, ¿verdad? Que más adelante pues vamos a ver cuáles son las diferencias. Bueno, ya vimos que no podemos introducir en este programa números enteros. No es que no podamos hacerlo, sino que el programa no nos corre de manera perfecta, de manera correcta si lo introducimos, ¿verdad? Ahora, ¿aceptarán números negativos? Veamos.
Introduzca el primer número, voy a colocar un negativo 8, le doy enter. Introduzca el segundo número, voy a colocar un negativo 4. Nosotros sabemos que la suma de esos dos números tiene que ser negativo 12, ¿verdad? Entonces al darle enter, en efecto la suma es negativo 12, ¿verdad? Entonces sí podemos utilizar números negativos porque los números negativos pues son parte de los números enteros y nuestra restricción a esas tres variables son enteros. En efecto sí se pueden colocar números negativos. Ahora veamos. Voy a volver a correrlo. Usted puede ver que aquí el mensaje que me tira dice introduzca el primer número y me tira la opción de introducir el primer número y me lo coloca a la par. Igual si introduzco el segundo número me lo coloca a la par. Igual la suma me la coloca a la par. Pero yo también puedo hacer que me diga introduzca el primer número y yo lo introduzca en el siguiente renglón. ¿Cómo hacemos eso? Dejando un espacio después de donde dice introduzca el primer número, ahí yo voy a colocar una contrapleca n. Recordemos que eso me genera un espacio. Donde dice introduzca el segundo número, yo también voy a colocar otra contrapleca n para dejar el espacio y que me lo tire en el siguiente renglón. Y cuando diga la suma es, también voy a colocar una contrapleca n. Ahora siempre guardemos, cada vez que usted haga modificaciones vuelva a guardarlo y compilemos y ejecutemos. Ahora fíjese, me dice introduzca el primer número y ya me aparece en el otro renglón. Entonces yo ahí lo voy a colocar, ¿verdad? Cuando yo presiono cualquier número desde el teclado ya se me coloca en el siguiente renglón, porque eso me hace la contrapleca n, el espacio que yo dejé entre el mensaje introduzca el primer número y el número que yo voy a introducir. Cuando le doy enter también me dice introduzca el segundo número, le voy a colocar un 4. Cuando le doy enter me dice la suma es y me lo tira en el siguiente renglón, ¿verdad? Porque esta contrapleca n lo que me hace es tirarme al siguiente renglón, me deja un espacio. Si yo quiero más espacio vuelvo a colocarle aquí otra contrapleca n y los espacios que yo quiera, ¿verdad? Bueno, esa es una forma de poder mostrar los mensajes. Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Voy a borrar esto que coloqué aquí. Voy a borrar esa contrapleca n y voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a colocar menor menor y la variable s. Veamos. Cuando le doy compilar y ejecutar, introduzca el primer número, voy a colocar un 3. Introduzca el segundo número, voy a colocar un 9. Me dice, la suma es 12. ¿Qué puede observar usted de diferente? Que ahora 12, que es la suma, me la tira a la par del mensaje, la suma es, ya no me la tira en el siguiente renglón. ¿Por qué? Por lo que yo hice aquí. Yo estoy colocando que después de la suma es, después de estos dos puntos, me tira el resultado que está guardado en S. ¿Y quién es el resultado que está guardado en S? La suma de esos dos números. Pero usted puede ver que S no la estoy escribiendo entre comillas. ¿Por qué? Porque es una variable y las variables no van entre comillas. Aparte, tiene que ir separado por estos dos signos, ¿verdad? Usted se puede ver que las comillas terminan aquí. Esto es lo que me encierra las comillas, esto, porque es el mensaje que yo quiero que muestre. Pero después de ese mensaje yo quiero que muestre la suma. ¿Qué variable me guarda la suma? S. Entonces la coloco a la par, separadas por estos dos signos menor, menor y finalizando con un punto y coma, ¿verdad?
Esa es otra opción de poder tirar el resultado. Ahora vamos a hacer algo para que usted vea todo lo que se puede hacer aquí en un programa, ¿verdad? Y no afecta la ejecución del mismo. Si usted se fija, yo estas tres variables que las declaré como enteras, las declaré al inicio del cuerpo de la función, es decir, aquí al inicio. Pero las variables se pueden declarar en cualquier momento, pero antes de usarlas. ¿Cómo así? Veamos. Esta declaración de entero y de la variable s la voy a quitar de ahí y la voy a colocar después de esta instrucción. La voy a colocar ahí. Usted dice, ¿correrá el programa de igual manera si yo coloco esta declaración de variable ahí? Sí. Veamos, compilar y ejecutar. Introduzca el primer número, 7. Introduzca el segundo número, 1. La suma es 8. Usted puede ver que corre perfectamente. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta? Que tiene que declararla antes de usarla. ¿Dónde la usé yo esta variable s? Aquí fue la primera vez que la usé. Fue cuando hice la operación de la suma. Entonces, antes de usarla, yo la tengo que declarar. Veamos, aquí la tengo declarada. ¿Qué pasa si la quito de ahí y la declaro en ese espacio? Veamos, compilemos y ejecutemos. Usted puede ver que aquí me tira un error y el error me lo señala en la fila 16. Ahí está señalado en ocre, pero pues ya vimos que no necesariamente donde me señala es que ahí está el error. El error puede estar o antes o después. En este ejemplo, el error está aquí. ¿Por qué me tira error? Porque estoy declarando esta variable después de haberla usado. Yo la usé aquí y no está antes declarada, sino que la declaré después. Entonces ahí está el error, que lo coloqué ahí. Y no tiene que ir ahí porque tiene que estar declarada antes de usarla. Entonces, o la podemos colocar aquí, ¿verdad? O la dejamos al inicio como la teníamos, ¿verdad? Entonces, usted puede ver que las variables se pueden declarar en cualquier momento del programa, pero siempre antes de usarlas, ¿verdad? Volvemos a correr, introduzca el primer número 6, introduzca el segundo número, voy a introducir un negativo, menos 9, y ya sabemos que la suma es negativo 3, ¿verdad? Bueno, otra cosa que podemos hacer aquí, si usted se fija, aquí cuando yo declaré las variables, cuando las declaré, lo hice en líneas diferentes. Por ejemplo, aquí declaré N1, aquí declaré N2 y aquí declaré S. Las tres variables son de tipo entero, INT, INT, INT. Pero esas variables yo las puedo declarar en una sola línea. Por ejemplo, borro esto y lo puedo declarar aquí. N1, coma, declaro N2, coma y declaro S, siempre finalizando con un punto y coma. Voy a guardar lo que acabo de hacer, ejecuto y compilo y ejecuto. Y usted puede ver que el programa corre de manera perfecta. Introduzca el primer número 4, introduzca el segundo número 8, la suma es 12. ¿Puedo hacer esto? Sí, aparte las tres son de tipo entero, entonces las puedo declarar en una sola línea, y este INT lo que me dice es que todas las variables que yo declare en esta línea son de tipo entero.
Entonces las podemos declarar así o las podemos declarar como las teníamos anteriormente. Otra forma de que nosotros podamos mostrar la suma de esos dos números es haciendo lo siguiente. Centrémonos en esta línea. Yo aquí tengo la suma es y aquí tengo que me muestre esa variable s, que es la variable que me guarda la suma. Pero yo también puedo mostrar la suma de estos dos números haciendo lo siguiente. Voy a borrar esa variable y voy a colocar lo siguiente. Aquí tengo el mensaje la suma es y yo quiero que me aparezca la suma de esos dos números, entonces lo puedo hacer así: n1 más n2. ¿Qué va a hacer ahí el programa? Aquí me va a sumar esos dos números y me va a tirar el resultado. Veamos. Compilo y ejecuto. Y puede observar que corre, ¿verdad? Introduzca el primer número 7, introduzca el segundo número 1, la suma es 8. Si yo lo hago de esta manera, entonces no es necesario declarar la variable s, ni es necesario hacer esta suma aquí. La podemos borrar entonces. ¿Por qué? Porque la suma directamente me la está haciendo aquí en esa instrucción que yo estoy escribiendo ahí, ¿verdad? Entonces volvamos, compilemos y ejecutemos. Ok, vamos a ver, me tira un error. Bueno, viendo aquí lo que hice, guardé mis modificaciones. O sea, cada modificación que usted haga, vaya guardándola. Solo le da archivo y guardar. Ya no le da guardar como, porque ya lo guardó al principio. Entonces cualquier modificación solo vaya guardando. Eso fue lo que hice. A lo mejor no había guardado la modificación que había hecho. Cuando le doy compilar, me compila el programa. Y vamos a ver si me tira de nuevo error. Aquí me dice 0 errores. Entonces lo ejecuto. Y ya me tira, ¿verdad? El programa ya está corriendo. Introduzca el primer número 9, introduzca el segundo número 2. La suma es 11. Entonces usted puede ver todo lo que podemos hacer en el programa. Y la idea de que sume se mantiene, ¿verdad? Bueno, jóvenes, ustedes pueden ver todo lo que podemos hacer en este programa. Usted puede practicar, ya sea multiplicando dos números, dividiendo dos números, y programas así sencillitos donde pueda aplicar todo lo visto hasta el momento. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a pasar aquí. Usted puede ver que en este programa nosotros utilizamos el tipo de dato entero. Esto me dice que los datos con los que yo estoy trabajando tienen que ser enteros, ¿verdad? INT. Pero hay otros tipos de datos. Por ejemplo, double, también está char, también está float y hay entre otros, pero estos son como los básicos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre todos estos? Bueno, esto ya se sabe que son números enteros. Lo que es double y float son para almacenar valores decimales, pero uno tiene más almacenamiento que el otro. Por ejemplo, float almacena 4 bytes en memoria y tiene una precisión de 7 dígitos, mientras que double almacena 8 bytes en memoria y tiene una precisión de 15 dígitos. ¿A qué se refiere con esto de precisión? Por ejemplo, digamos que nosotros estamos usando en un programa el valor de pi. Si lo declaro así, pi, así llamo a mi variable, nosotros sabemos que pi es igual a 3.141592 65 35 y sigue, ¿verdad? Si usted declara este valor pi,
sabemos que es un valor decimal, pero si lo declara como double, tiene 15 dígitos de precisión, y si lo declara como float, tiene 7 dígitos. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, 15 dígitos de precisión. Contemos el dígito desde aquí, desde el inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y sigue hasta 15. El tipo de dato double, cuando usted haga uso de esta variable, le va a tirar 15 dígitos de precisión. Los demás dígitos pueden que varíen o no sean correctos, ¿verdad? Ahora, si usted declara esta variable como float, le va a tirar 7 dígitos de precisión. Por ejemplo, solo le va a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3.14, 15, 92. Hasta ahí hay 7 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después del 2 sigue un 6, un 5, un 3, un 5. Lo más probable es que no se los tire igual o va a variar algunos números, ¿verdad? A eso se refiere con la precisión. Por eso hay veces que en vez de usar float, se declara la variable como double. Las dos sirven para almacenar números decimales, pero utilizamos esta double porque tiene más precisión, ¿verdad? Y lo que es el tipo de dato char sirve para almacenar datos alfanuméricos. Más adelante vamos a hacer uso de estos tipos de datos y usted va a ir viendo, ¿verdad?, cómo conviene mejor declarar las variables, con qué tipo de datos conviene mejor declararlas. Bueno, jóvenes, espero que este video sea de mucha ayuda. Aquí está de nuevo el programa. Les repito, ustedes practiquen. Cualquier duda o consulta pueden escribirme. Hagan cambios para que usted mire cómo funciona el programa de acuerdo al cambio que usted hace. Haga otras operaciones de resta, multiplicación, división. Haga operaciones combinadas, ¿verdad? Que lo que hemos visto hasta el momento es básico para que usted pueda hacer este tipo de programas.